Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las causas, vuelvo a decir, nosotros podemos decir que el hipotiroidismo puede ser primario, secundario o terciario. Lo más frecuente es el primario. Y dentro de los primarios, ¿qué es lo más frecuente? ¿O cuáles son las causas que pueden llevar a que el paciente tenga un hipotiroidismo primario? Bueno, lo que más vemos en el laboratorio es lo que se denomina la enfermedad, la tiroiditis de Hashimoto. Acá la causa es autoinmune. El paciente desarrolla anticuerpos contra la glándula tiroides. Ahora vamos a ver en detalle cómo se da el fenómeno. Otras causas de hipotiroidismo primario que pueden ser, por ejemplo, una dieta baja en yodo. Recuerden que el yodo es necesario para la síntesis de hormonas. Si la persona no consume yodo, lo puede llevar a un hipotiroidismo. También el tratamiento de los hipertiroideos es el otro grupo. Los hipertiroideos son aquellos que producen mucha hormona tiroidea. Entonces, a veces, cuando se los trata, ¿qué se hace? Se trata de destruir la glándula para que no produzca hormona. En general se suele hacer con material radiactivo, con yodo radiactivo. ¿Por qué? Porque el yodo radiactivo destruye a la célula tiroidea. Pero ¿cuál es la consecuencia si yo destruyo a la célula tiroidea? Deja de producir hormona. Entonces transformamos al paciente que antes era hipertiroideo y ahora es hipotiroideo. Otra causa también es aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que son irradiados, son tratados con radiación y puede ser que como consecuencia de la radiación se produzca una destrucción de la glándula tiroides. Entonces el paciente se vuelve hipotiroideo. Bueno, después hay otras tiroiditis, es decir, inflamaciones de la glándula tiroides. A veces pasan desapercibidas, no tienen, es decir, el paciente lo confunde con una gripe, por el dolor que da en el cuello, parecería un dolor de garganta, y resuelven solas. Y muchas veces estas inflamaciones de la glándula tiroides pueden llevar finalmente al desarrollo de un hipotiroidismo. Hay drogas también, por ejemplo, el uso de litio, eso ustedes lo van a ver más que nada en pacientes psiquiátricos, es decir, el litio ustedes saben que es una medicación que se utiliza para ciertas patologías psiquiátricas. Entonces pacientes tratados con litio, ustedes van a ver que cada cierto tiempo el psiquiatra manda el dosaje de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el litio tiene un efecto sobre la glándula tiroides impidiendo que pueda absorber el yodo y por lo tanto puede producir hipotiroidismo. Los posiógenos, que son ciertas sustancias que aparecen en ciertas plantas, en ciertos vegetales, y que pueden llegar a producir también hipotiroidismos, son más raros, pero están descritos. Y, por ejemplo, eso ya lo hablamos también, porque cuando vimos errores innatos del metabolismo, hablamos del hipotiroidismo congénito. También acá, entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, acá tenemos un niño que nace con deficiencias para sintetizar sus hormonas tiroideas, ya sea porque no tiene glándula tiroidea, porque la glándula tiroidea se desarrolló mal, o porque está la glándula pero no puede producir hormonas tiroideas. En todos esos casos yo voy a tener un hipotiroidismo. Nosotros decimos que el hipotiroidismo es secundario cuando lo que está alterado es la hipófisis, que no produce TSH. Recuerden que la hipófisis produce TSH. Y los terciarios son cuando lo que está alterado es el hipotálamo, no produce TRH. Y la último grupo de patologías, que es la que ustedes ven más abajo, que solamente la vamos a nombrar, que es muy rara, pero hay casos descriptos,
que es lo que se llama la resistencia a hormonas tiroideas. En este grupo de patologías, todo el eje está normal. El hipotálamo está normal, la hipófisis está normal, la glándula tiroides está normal, todo el eje. Pero ¿qué es lo que está alterado? Las células que son blanco de hormonas tiroideas. Desde el punto de vista clínico, en realidad el paciente se comporta como un hipotiroideo. ¿Por qué? Porque por más que está produciendo mucha hormona, esa hormona no puede actuar en su célula blanco. Bueno, yo les decía, de toda la patología, primero, de toda la patología relacionada a la glándula tiroides, los hipotiroidismos primarios son los más frecuentes. Y dentro de los hipotiroidismos primarios, la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto hay una reacción inmunológica, esta se denomina una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmune reacciona contra la glándula tiroides. Produce destrucción de la glándula, por lo tanto, la glándula va a dejar de producir hormonas tiroides y se va a producir un hipotiroidismo. Obviamente va a haber toda una alteración del metabolismo por este déficit de hormonas tiroides. ¿Qué es lo que ocurre en la tiroiditis de Hashimoto? Bueno, no se sabe todavía, no se tiene certeza cómo es que se desencadena todo el fenómeno. Lo que sí ha podido ser descubierto es que el individuo comienza a producir anticuerpos. Hay un ataque del sistema inmune hacia las células tiroideas, hacia los tirocitos. Como ustedes pueden ver, por un lado actúan los linfocitos CD8 positivos, que tienen un efecto deleterio sobre el tirocito, producen destrucción del tirocito. Ahí tenemos citotoxicidad mediada por células. También a través de los linfocitos CD4 positivos, que liberan básicamente citoquinas que activan macrófagos que también producen daño sobre el tirocito. Y por otro lado, lo que hay es una estimulación de los linfocitos B con formación de células plasmáticas que producen anticuerpos, y esos anticuerpos también actúan a nivel del tirocito, estimulando a las natural killer y produciendo finalmente también destrucción de la tiroides. Quiere decir que en la tiroiditis de Hashimoto, esta es una enfermedad autoinmune de la cual el paciente no se cura nunca, y a medida que progresa la enfermedad, cada vez va a tener menos tejido tiroideo funcionante. Cada vez se va poniendo más hipotiroideo el paciente. Muy bien, desde el punto de vista clínico, ¿qué vamos a ver en los hipotiroidismos? Bueno, tienen una amplia variedad de síntomas. Entre los más frecuentes, la intolerancia al frío. Recuerdan que nosotros dijimos que las hormonas tiroides eran calorigénicas, generan calor. Cuando no hay hormonas tiroides, no hay posibilidad de generar calor. Entonces, estos son pacientes que viven con frío. Sudoración escasa, pueden tener decaimiento, falta de ánimo. Muchas veces y principalmente en pacientes añosos se puede hasta llegar a confundir con un proceso depresivo. El paciente llega al psicólogo o al psiquiatra y finalmente lo deriva pensando en lo orgánico y en el déficit de las hormonas tiroides. También puede dar cefaleas, mala memoria, el paciente le cuesta pensar, y también es frecuente la presencia de la anemia. En cuanto a los digestivos, tienen disminución del peristaltismo, pueden tener estreñimiento. Desde el punto de vista cardiovascular, tienen bradicardia, pueden tener hipotensión.
disminución de la fuerza muscular, calambres, pérdida de masa muscular, rigidez muscular, dolores en las articulaciones. En el sistema respiratorio tienen dificultad para respirar, hipoventilación. Y, por ejemplo, también en otros casos, en las mujeres pueden dar trastornos menstruales con hipermenorrea, aumento de la menstruación, o polimenorrea, es decir, etapas de aumento de la menstruación o disminución, y también pueden presentar hiposudoración. Bueno, otra cosa característica, pero acá ya estamos hablando cuando la patología ya es más, ha pasado más tiempo, ya se va tornando más grave, es la presencia del edema. Eso se denomina mixedema. Recuerdan que lo habíamos visto cuando vimos el hipotiroidismo congénito y estaba la foto de ese recién nacido con toda la cara hinchada, los ojitos casi cerrados y la protusión de la lengua. Todo eso se da porque hay toda una edematización. Se ve mucho tanto en los miembros inferiores, en las piernas, los pies, como en las manos.